Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Vamos a hacer un problema de circuitos en serie. Este posiblemente sea el caso más sencillo de circuitos. Haremos un vídeo con circuito en serie, que es este. Haremos otro con circuito en paralelo y luego pues, lo que se llaman circuitos mixtos, ¿no? Circuito, en este caso sería circuito con las resistencias en serie. ¿Qué son las resistencias en serie? Pues quiere decir que las resistencias están puestas una detrás de otra. Aquí tenemos un circuito cerrado, este es el voltaje, que sería la pila, y entonces la intensidad va a circular por cada una de las resistencias. Cosas que tenemos que saber, bueno, pues cuando tenemos un circuito en serie, la resistencia total o resistencia equivalente del sistema viene dada por la suma de las resistencias, muy fácil. Ya veremos luego qué ocurre cuando tenemos el circuito en paralelo o el circuito mixto, ¿no? Que tendremos que hacer ahí, pues ir separándolo, ir viéndolo. Pero de momento no adelantemos problemas, vamos con este, que es muy fácil y vamos a disfrutarlo, ¿no? Bueno, pues entonces, la resistencia total sería la suma de las resistencias. Y otra cosa que tenemos que saber es la ley de Ohm, importantísima. La ley de Ohm, que dice, es esta, resistencia por intensidad igual a voltaje. Y entonces aquí lo que nos piden es resolver el sistema, es decir, hallar absolutamente todo. Bueno, pues siempre vamos a empezar calculando la resistencia equivalente o la resistencia total. Entonces aplicamos aquí, decimos que la resistencia total, en este caso es la suma de las resistencias, R1 más R2 más R3, porque estamos en serie, lo recordamos. Sería 1 más 2 más 3, con lo cual esto sería 6 ohmios. Bueno, pues lo vamos colocando aquí, y entonces cuando ya tenga completo ese cuadro, pues es que ya termina el problema. Sería 6 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que este circuito puedo transformarlo en este circuito, en el que en lugar de tener R1, R2 y R3, tengo esa resistencia total. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a aplicar la ley de Ohm. Aquí aplico la ley de Ohm, de tal forma que la resistencia que voy a aplicar va a ser la resistencia total. Entonces, ¿qué voy a hallar? Voy a hallar la intensidad total, que es la intensidad que sale por aquí. O sea, sería la intensidad total. Entonces, resistencia total, hemos dicho que son 6. La intensidad total, que lo voy a calcular ahora, y es igual al voltaje, que el voltaje es 12 voltios. Bueno, pues me sale que la intensidad total sería 12 entre 6, que sería 2. ¿En qué se mide la intensidad? En amperios. Ya lo tengo. 2 amperios. Bueno, pues lo pongo aquí. Entonces, ahora toca pensar un poquito, pero es muy fácil. Esta intensidad que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí. Y entonces esto, la corriente eléctrica, para compararlo, como siempre os digo en clase, es como si fuese agua. Con lo cual, si todo este agua que pasa por aquí no tiene ningún sitio por el que dividirse, va a tener que acabar pasando por aquí y pasando por aquí. En el caso de las resistencias en serie, por aquí va a pasar la intensidad total, por aquí va a pasar la intensidad total y por aquí va a pasar la intensidad total. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que esta intensidad total va a ser igual a I1, igual a I2, igual a I3, porque tiene que pasar por cada una de las resistencias. Muy fácil en este caso, ¿no? Entonces, de golpe vamos a rellenar estos tres valores. Esto sería 2 amperios, 2 amperios y 2 amperios. Lo vemos claro, ¿no? Toda esta intensidad tiene que pasar por ahí. ¿Qué ocurre si por aquí hubiese otro cable con otra resistencia? Pues que ya se dividiría la intensidad, pero que no es este caso. Bien, entonces vamos a calcular el voltaje. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el voltaje a cada una de las resistencias. Entonces lo que voy a hacer va a ser aplicar la ley de Ohm a cada una de las resistencias. Entonces empiezo por R1. Fijaos, si yo lo que quiero saber, el voltaje entre estos dos puntos es 12 voltios, pues yo lo que quiero saber es el voltaje aquí y el voltaje aquí. Entonces lo que voy a hacer va a ser aplicarlo a R1. Entonces aplico la ley de Ohm a R1. Pues diría R1 por I1 igual a V1, que eso es lo que quiero calcular. ¿Cuánto es R1? R1 es 1. ¿Cuánto es I1? Que lo tengo ahí. Sería 2, igual a V1. Con lo cual saco que V1 es 2 voltios. Y lo pongo aquí. 2 voltios. Vamos a ponerlo bien, ya queda menos. Igual que hemos hecho esto con R1, lo hacemos aplicándolo a R2. Aplico la ley de Ohm a R2. Entonces, ¿cuánto vale R2? R2 sería 2 ohmios. Y 2 lo tengo por aquí calculado, ¿no? He hallado que sería 2, igual a V2. Con lo cual, el voltaje
Aquí, ¿cuánto va a ser? 2 por 2, 4 voltios. Y para calcular el voltaje para la resistencia 3, pues aplico la ley de Ohm a la resistencia 3, R3. Sería R3 por I3 igual a V3. La resistencia 3 sería 3. La intensidad 3, ¿dónde la tengo? Pues aquí, 2 ohmios, ¿no? Igual a V3. De aquí saco que V3 es 6 voltios. Bueno, pues este problema, para saber si lo hemos hecho bien, podemos ver lo siguiente. Fijaos, si el voltaje, voy a coger otro bolígrafo para verlo, si el voltaje entre este punto y este punto son 12 voltios, si yo voy de este punto a este punto, tengo un voltaje de 12 voltios, pues si voy de este punto a este punto por aquí, también tengo que encontrar 12 voltios por ese camino, ¿no? Entonces, fijaos, entre este punto y este punto, ¿qué voltaje tengo? V1, que serían 2 voltios. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Entre este punto y este punto, ¿qué voltaje tengo? V2, que sería 4 voltios. Y entre este punto y este punto, ¿qué voltaje tengo? Tengo V3, que serían 6 voltios. Entonces, creo que lo veis bien, ¿no? 2 más 4, 6, más 6, 12 voltios. Obtengo el mismo voltaje por un lado que por otro. Es una forma muy sencilla de ver si lo hemos hecho bien y no nos hemos equivocado. Bueno, pues ya está resuelto este ejercicio, que como os he dicho es el más sencillo. Ahora es vuestro turno, os toca practicar y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.